En el corazón de Toledo, una serie de muertes inexplicables comienza a vincularse con un antiguo expediente policial olvidado durante más de 2 décadas. La inspectora Inés Rivas, recién trasladada desde Bilbao, se ve envuelta en una investigación donde nada es lo que parece y los fantasmas del pasado susurran desde las paredes del archivo central de la comisaría. Mientras más se adentra, más real se vuelve el eco de una verdad que alguien quiso enterrar para siempre. La lluvia caía con monotonía sobre los tejados antiguos de Toledo cuando la inspectora Inés Rivas bajó del tren. Su traslado no había sido voluntario, pero algo en aquella ciudad de piedras gastadas y callejones torcidos la atraía como un presagio. El edificio de la comisaría central parecía una reliquia de otro tiempo. En su interior, el silencio reinaba como una regla tácita. El subinspector Mateo Olmos, su nuevo compañero, le entregó una llave sin decir mucho. Archivo subterráneo. Necesitarás esto. Esa misma tarde, un caso frío cayó sobre su escritorio. Una mujer sin nombre, hallada muerta en 1999, sin signos de violencia aparente. El cuerpo nunca fue reclamado. Solo una fotografía en blanco y negro y un código archivado. Ab Chelsur 47. Inés, impulsada por la intuición, bajó al archivo. La humedad impregnaba cada rincón. Los fluorescentes parpadeaban con timidez. Entre cientos de cajas polvorientas, encontró el expediente etiquetado como Caso sin resolver, clasificado. Dentro, hojas amarillentas, notas manuscritas y un informe incompleto. Lo que llamó su atención fue un dibujo infantil, clavado entre las páginas, una figura sin rostro, rodeada por símbolos extraños. No había explicación, ni autor. Esa noche, en su pequeño piso alquilado, el sueño no llegaba. La imagen del dibujo persistía. Por alguna razón, le resultaba familiar, aunque nunca lo había visto antes. Algo en su trazo la inquietaba profundamente. Al día siguiente, preguntó por el agente que había llevado el caso originalmente. Falleció en 2004. Accidente doméstico, dijo Olmos sin levantar la vista. Había algo en su tono que no encajaba, como si ocultara más de lo que decía. Decidida a seguir el hilo, Inés visitó el depósito donde supuestamente se encontraba el cuerpo sin identificar, pero el féretro estaba vacío. El número de registro tachado. El encargado no tenía respuesta. Solo dijo, eso ya no existe aquí. Volviendo a la comisaría, Inés recibió una carta sin remitente en su escritorio. Dentro, una sola frase escrita a mano. No remuevas el polvo de lo que fue enterrado. Nadie vio quién la dejó. Nadie admitía haberla tocado. Inés pasó la noche en vela, repasando cada hoja del expediente AB 47. Cuanto más lo examinaba, más preguntas surgían. No había nombres, solo números. No había testigos, solo suposiciones. Todo parecía escrito para ser olvidado. La palabra recuerdo, oculta en el dibujo, resonaba en su mente. Era imposible que fuera coincidencia. En su infancia había tenido pesadillas recurrentes con una figura parecida, sin rostro y siempre inmóvil al final de un pasillo. A la mañana siguiente, interrogó a la oficial de archivo. Le preguntó si alguien había accedido al caso en los últimos años. La respuesta fue un rotundo no. Nadie lo toca desde que fue archivado. De hecho, me sorprende que esté ahí abajo aún. Decidió buscar en registros internos si hubo otros casos similares. Usando una base de datos antigua, encontró un patrón inquietante. Cada 10 años, una mujer aparecía muerta, con las mismas características, siempre sin identificación, siempre archivada. 1999, 1989, 1979. Cuerpos femeninos, edades similares, sin signos de violencia, mismas poses, todas halladas en un radio de 500 metros en el casco antiguo. Ninguna resolución, ningún informe público. Inés compartió su hallazgo con Mateo Olmos. Él la miró en silencio, con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de identificar. Finalmente dijo, no sigas por ahí. Hay cosas que es mejor no volver a mirar. Esto no te va a llevar a buen puerto. Pero Inés no se detuvo. Visitó el sitio donde apareció el cuerpo en 1999, un callejón detrás del convento de San Clemente. El lugar estaba cubierto de musgo, casi olvidado. Allí, en una de las piedras, vio algo grabado, el mismo símbolo del dibujo. Volvió al archivo con una linterna más potente.
Rebuscando entre cajas, encontró carpetas sin clasificar, algunas selladas con cera antigua. En una de ellas aparecía una fotografía tomada en 1979. Otra mujer, misma pose, mismo símbolo a su lado. En el reverso de la foto, escrito con caligrafía cuidadosa: ofrenda interrumpida, 3 de 7. El frío recorrió su espalda. ¿Qué significaba eso? ¿7 víctimas? ¿Y 3 ya habían aparecido? ¿Dónde estaban las otras? Esa noche, al cerrar los ojos, Inés escuchó pasos en su piso. Se levantó con rapidez, arma en mano. No había nadie, pero sobre su mesa, alguien había dejado una caja. Dentro, una hoja arrancada de su diario de cuando era niña, con otro dibujo, el mismo rostro, sin rostro. Inés sostenía la hoja de su antiguo diario con las manos temblorosas. El papel, amarillento por el tiempo, no debía estar allí. Lo había perdido hace más de 20 años, cuando su familia se mudó de León a Bilbao. Nadie podía tener acceso a él. Llamó a la comisaría para informar lo ocurrido. Mateo atendió, pero no mostró alarma. ¿Estás segura de que no lo tenías guardado tú misma?, preguntó con una voz cargada de escepticismo. Inés no respondió. Sabía que no era una alucinación. Volvió al archivo subterráneo con la hoja en mano, comparando los trazos del dibujo con los demás que había encontrado. Eran idénticos. Eso implicaba algo imposible, que quien los había hecho la conocía desde niña, o peor aún, había estado cerca todo ese tiempo. Decidió investigar a fondo el caso de 1979. Logró localizar a un antiguo agente retirado que figuraba en uno de los informes. Su nombre, Julián Serrano, 84 años, residente en una aldea a las afueras de Talavera. Pidió el coche oficial y fue a verlo. Serrano la recibió con la mirada apagada, como si llevara años esperando esa visita. Tarde o temprano, alguien volvería por eso, murmuró antes de invitarla a pasar. La casa estaba llena de recortes, fotos antiguas y velas apagadas. Ningún aparato electrónico. Inés, ese caso no era nuestro. Nos ordenaron archivarlo sin preguntas, confesó el anciano. La mujer que apareció en el 79 no era una víctima cualquiera. Tenía marcas rituales bajo la piel, pero cuando lo reportamos, nos hicieron firmar un acta de silencio. Serrano le entregó una caja metálica oculta bajo el suelo de su salón. Dentro, un cuaderno con tapas de cuero, escrito a mano. Fechas, nombres, símbolos y un patrón. Cada víctima aparecía días después de la muerte de una mujer relacionada con el archivo policial. Inés sintió un nudo en el estómago. Estaba frente a una cadena de crímenes conectados no por un asesino, sino por un sistema de ocultamiento. ¿Y si el archivo no era un simple almacén de documentos, sino el núcleo de todo? Antes de irse, Serrano le susurró al oído: el archivo tiene memoria, inspectora. Cada vez que alguien lo abre, se despiertan cosas que prefieren dormir. Inés no respondió, pero al subir al coche sintió algo nuevo, miedo genuino. Noche, en su piso, la hoja del diario desapareció. En su lugar, sobre la mesa, había una nota. Has abierto la 4ª puerta. Aún faltan 3. Y al fondo del pasillo, creyó ver, solo por un segundo, una sombra sin rostro que se desvanecía en la oscuridad. Inés no durmió esa noche. La frase «has abierto la 4ª puerta» giraba en su cabeza como un eco constante. 4 puertas. ¿Y si las otras 3 habían sido abiertas con cada víctima anterior? ¿Y si la 5ª estaba por abrirse? Llegar a la comisaría a primera hora, fue directo al despacho del jefe de unidad, el comisario Álvarez. Le mostró las conexiones entre los casos, las fotografías, las fechas y el símbolo recurrente. Él hojeó todo con rapidez y dijo: «Esto es antiguo y peligroso». Álvarez ordenó verbalmente que dejara el caso. «No hay nada que investigar. Estás persiguiendo fantasmas». Pero Inés ya no podía parar. Al salir, notó que Mateo la observaba desde el pasillo. Había algo distinto en su mirada, algo que parecía pena. Volvió al archivo por la tarde. Esta vez se concentró en expedientes marcados con anomalías, documentos incompletos, sellos falsos, fechas alteradas. Descubrió una caja sin numeración oficial. Dentro, un mapa del casco antiguo de Toledo, con 7 cruces rojas marcadas. 4 cruces coincidían con los lugares donde habían aparecido las víctimas. Las otras 3 aún estaban vacías. Una de ellas estaba en la antigua biblioteca del convento de Santa Isabel, cerrada al público desde 2005 por reformas estructurales. Esa noche, Inés saltó la verja y se coló en el convento. Las piedras crujían bajo sus pasos. En el interior, polvo, vitrales rotos y columnas
sábanas desgastadas. En el centro de la sala principal encontró un círculo de ceniza con símbolos dibujados en tiza blanca. Un ruido la alertó. Se giró, arma en mano. Nada, solo el silencio. Hasta que escuchó un susurro. No venía de fuera, sino de dentro de su cabeza. Decía su nombre. Una y otra vez. Inés, Inés, Inés. Como si algo antiguo despertara al reconocerla. Al salir del convento, encontró su coche con las ruedas pinchadas. En el parabrisas, una nota clavada con una aguja de hueso. La quinta ofrenda será la más pura. El papel olía a incienso seco y tenía una gota de sangre seca en la esquina inferior. Volvió a pie hasta su piso. Al llegar, vio su puerta entreabierta. Entró con cautela, apuntando en cada dirección. No había nadie, pero su mesa estaba cubierta con recortes de periódico antiguos, todos relacionados con niñas desaparecidas entre 1960 y 1990. Una de Mitochitaism. Las noticias tenía una foto emborronada por la humedad, pero el rostro era inconfundible. Era ella, Inés, con unos 5 años. Bajo la imagen, una frase en letras recortadas. Ya fuiste elegida antes de nacer. Inés permaneció inmóvil frente a la mesa, mirando fijamente la fotografía del niño. El recuerdo de aquella imagen no existía en su memoria consciente, pero algo en su estómago se retorcía como si reconociera la verdad antes de que su mente la aceptara. Con manos temblorosas, recogió los recortes. Todos los casos eran de niñas de entre 4 y 6 años, que habían desaparecido sin dejar rastro en distintas provincias españolas. Nunca hubo sospechosos. La única constante era la desaparición y el posterior olvido colectivo. En el reverso del recorte con su imagen había una fecha escrita a mano, 3 de marzo de 1989. Pero eso no tenía sentido. En aquel momento vivía con sus padres en León, y según su partida de nacimiento, no fue inscrita hasta junio de 1989. Al día siguiente, Inés viajó a León. Acudió al registro civil donde supuestamente estaba inscrita. Solicita acceso a los archivos físicos. Shinala Lin. Funcionaria vacila, pero tras una autorización oficial, le entrega los documentos. El papel era auténtico, pero había manchas de corrección sobre la fecha. En el archivo de ese año, su nombre figuraba después de que se cerrara el lote de nacimientos de junio. Alguien había introducido sus datos más tarde, falsificando parte del documento. Inés salió con un frío vacío en el pecho. Fue al hospital donde, según sus padres, había nacido. El nombre estaba en el papel, pero ese día no había ninguna Inés Rivas en el libro de nacimientos, ni el día anterior, ni el día siguiente. Era como si la hubieran plantado en una historia que no le pertenecía. De regreso, llamó a su madre. Fingió curiosidad y le preguntó el día de su nacimiento. Inés, ¿por qué me lo preguntas ahora? Ya lo hemos hablado muchas veces. Naciste en casa, fue una urgencia. ¿Recuerdas? Inés no lo recordaba. Nunca habían hablado de ello. Su madre siempre decía que había nacido en el hospital. Ahora la historia cambiaba. ¿Estás a salvo?, insistió. La respuesta del otro lado fue un largo silencio, seguido de un susurro. No preguntes más. No abras esa caja. Cuando llegó a su piso, encontró la puerta intacta, pero dentro había un objeto nuevo sobre su cama. Un vestido infantil blanco, con manchas de suciedad y olor a humedad. Colgaba de una percha vieja con una pequeña nota adjunta. Te estamos esperando. Inés se sentó en el suelo. Algo profundamente arraigado en su historia personal estaba siendo arrancado. Quizá nunca había sido quien creía ser. Tal vez el archivo no solo contuviera crímenes ajenos, sino el secreto más profundo de su existencia. A la mañana siguiente, Inés decidió enfrentarse al silencio. Viajó hasta la antigua casa de sus abuelos, ahora abandonada, en el pueblo de Vega del Conde. Quería encontrar algo que su mente hubiera olvidado, pero que tal vez las paredes aún recordaran. La casa estaba cubierta de hiedra, las ventanas agrietadas y la verja oxidada. Entró con una vieja llave que había guardado durante años, sin saber por qué. Cada habitación parecía congelada en el tiempo, como si nadie se hubiera atrevido a tocarla desde los años 90. En el sótano, entre cajas llenas de libros viejos, encontró una alfombra
alfombra mugrienta. Al levantarla, vio una tapa de madera, shrew, en el suelo. Con esfuerzo, la abrió. Había un pequeño pozo excavado en la tierra. Dentro, solo había una caja de metal y un hueso humano, diminuto, como el de un niño. La caja contenía más dibujos, infantiles pero inquietantes. Todos mostraban figuras sin rostro que miraban a niños dormidos. Detrás de cada hoja había fechas. La última, 2 de marzo de 1989, un día antes de la supuesta fecha de la desaparición de Inés, según el recorte. Salió de casa conmocionada. Cuando intentó llamar a Mateo, se dio cuenta de que no había cobertura. En la carretera encontró el coche destrozado, los neumáticos destrozados, el motor inservible. No había sido un accidente. Alguien no quería que se fuera de allí. Caminó hasta el pueblo vecino y utilizó un teléfono público para ponerse en contacto con Mateo. Pero la respuesta fue una voz femenina desconocida. La línea está intervenida, inspectora. Ahora no puede confiar en nadie. Y se cortó la conexión. Volviendo a la carretera a pie, vio un coche parado delante. Reconoció la silueta de Mateo bajando. Corrió hacia ella, angustiado. Están siguiéndote. Están limpiando todo lo que has tocado. Yo no podía callarme más. Tenemos que salir de aquí ya. Durante el trayecto, Mateo confesó que, años atrás, su padre también había investigado el caso de 1979. Poco después, sufrió un accidente y fue declarado muerto. Pero Mateo siempre sospechó. Dijo que las investigaciones de su padre apuntaban a una red interna dentro de la policía. Su caso no es solo un expediente olvidado, es el origen. Todo empieza contigo, Inés, dijo. Tu desaparición fue muy oportuna. Eras la pieza que faltaba, la única que sobrevivió. La frase flotaba en el aire como una sentencia antigua. Llegaron a un viejo monasterio abandonado, marcado con una de las cruces del mapa encontrado por Inés. Allí, según Mateo, su padre había visto algo. Un ritual, un grupo, una ceremonia de consagración, y todo indicaba que Inés había formado parte de ello, sin saberlo nunca. El monasterio estaba envuelto en una densa niebla, como si el tiempo avanzara a otra velocidad. Las piedras desgastadas parecían respirar bajo la humedad. Inés y Mateo atravesaron la puerta rota, guiados solo por linternas y el eco de sus propios pasos. El interior conservaba vestigios de una orden religiosa extinguida, pero en las vidrieras había símbolos que no pertenecían al cristianismo. Un círculo incompleto, 3 triángulos entrelazados y la letra ES, el mismo símbolo que aparecía en los papeles del archivo. En la parte trasera del edificio, tras cruzar una escalera oculta, encontraron una cripta cubierta de tapices podridos. En el centro había un altar de piedra con manchas oscuras y arañazos. A su alrededor, 7 nichos tallados con fechas y nombres borrados a la fuerza. Inés se acercó al altar. En el suelo había velas secas, sal gema y fotografías quemadas. Una de ellas, parcialmente intacta, mostraba a un grupo de adultos enmascarados alrededor de un niño sedado. La figura del centro llevaba el mismo vestido que se encontró en su cama. Mateo se estremeció. Mi padre me habló de esto. Dijo que había visto una bestia, pero no una común. Era una entrega, una marca. Inés recordó entonces una pequeña cicatriz en la nuca, de la que siempre se dijo que era una marca de nacimiento. Se levantó el pelo. Mateo palideció. La cicatriz tenía la forma del símbolo, una S curva con 3 marcas alrededor. Era una marca de pertenencia. No la habían rescatado, se la habían ofrecido y, de algún modo, rechazada. Quizá por eso estaba viva, por accidente. Mientras trataban de salir de la cripta, escucharon ruidos, el eco de los pasos, varias voces. Un grupo bajaba por la misma escalera por la que habían entrado. No había tiempo para escapar. Mateo tiró de Inés hacia un agujero lateral, un viejo túnel de drenaje cubierto de lodo y huesos viejos. Se arrastraron en la oscuridad durante metros hasta que emergieron en una salida oculta detrás de una capilla, derruida. Escaparon por los pelos. Detrás de ellos se oían sonidos apagados de cánticos antiguos, como si hubiera comenzado el culto, y no era el primero desde entonces. Una vez en el coche, Mateo reveló que tenía acceso a una dirección confidencial que guardaba su padre, una casa rural en los Pirineos, utilizada por antiguos miembros arrepentidos de la orden. Uno de ellos sigue vivo, quizá el último que no quiso seguir. Inés aceptó el viaje. No había vuelta atrás. Ahora lo sabía. Era más que una policía. Era la pieza central de un juego que comenzó antes que su conciencia, y solo desenterrando toda la verdad podría poner
poner fin a la cadena de derramamiento de sangre que había empezado con ella. El camino hacia los Pirineos parecía interminable. A cada kilómetro que pasaban, crecía la sensación de que algo les observaba. Inés, agotada, se durmió durante minutos en el asiento del coche. Soñó con niños que corrían por un campo seco, con los ojos vendados y la boca cosida. Cuando despertó, ya habían dejado atrás el asfalto. Seguían un camino de tierra que serpenteaba entre pinos. En lo alto de una colina, en medio de una espesa niebla, apareció la casa rural. Madera oscura, tejado de pizarra, chimenea inactiva, pero una tenue luz parpadeaba en la ventana. Mateo detuvo el coche a cierta distancia. No sé si esto nos llevará a algo, pero si alguien sabe cómo empezó todo, es él. El él en cuestión era Elías Garrido, antiguo archivero y último testigo vivo de la secta. Oficialmente desaparecido, desde 1994, llamaron a la puerta. Durante largos segundos, silencio. Entonces crujió la madera y salió una figura de pelo cano y ojos hundidos. Con voz cansada pero firme, dijo: «Ha llegado demasiado tarde, pero aún puedes oír lo que nadie quería oír». Sentados alrededor de una tenue chimenea, Elías empezó a hablar. Nos habló de la Hermandad del Silencio Antiguo, que surgió en el siglo XIX en Toledo, uniendo a ex-religiosos, aristócratas y ocultistas. El grupo creía que ciertos lazos de sangre podían preservar el tiempo y reencarnar la memoria. Inés escucha en silencio, con el corazón latiéndole deprisa. Elías le explicó que en cada generación, 7 niños eran seleccionados como receptores, pero no todos resistían. De los 7 elegidos en 1989, solo uno sobrevivió intacto. Y tú lo sabes, ¿verdad? Eras tú. Mateo quiso saber por qué. Elías se levantó con dificultad. Cogió un viejo libro envuelto en cuero seco. Este es el libro de promesas. Aquí está el nombre de cada niño y de cada traidor. La última página, el nombre de Inés. Y debajo, otro, Comisario Álvarez. Se quedó helada. Su superior, el que había intentado cerrar la investigación, el que había dicho que era peligroso. Elías asintió con pesar. Era uno de los nuestros. Fue quien alteró tu archivo, quien lo entregó a los demás, pero te escondió, porque era su hija. La respiración de Inés se detuvo. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Elías la miró con tristeza. No era suya de sangre, pero fuiste rescatada cuando ocurrió. Te salvó del ritual final, y luego te olvidaste de salvarte. Todo giraba en torno a ella, y ahora tenía sentido. Mateo quería irse inmediatamente, pero Elías se lo impidió. Si queréis romper el círculo, debéis volver a Toledo. Hay una última ceremonia, esta noche, y tu presencia, Inés, lo cambiará todo, porque tú eres la llave que quedó abierta. El viaje de vuelta a Toledo fue silencioso. Inés, con la mirada perdida en el paisaje nocturno, revivía cada palabra de Elías. El peso de la revelación la abrumó. Álvarez no era solo su superior, era el hombre que la había salvado, y también el que la había ocultado al mundo. Mientras Mateo conducía, Inés analizaba el libro de promesas. Las notas en las esquinas indicaban reuniones secretas, cambios de ubicación y nombres tachados, todos muertos, excepto 3, entre ellos un seudónimo, el vocero. Según Elías, se trataba del actual líder de la cofradía. A orillas del Tajo, se detuvieron cerca del antiguo matadero de San Lázaro, donde se había registrado la última ceremonia en 1994. Abandonado y silencioso, el edificio emanaba una extraña electricidad en el aire, como si el propio espacio les recordara la sangre allí derramada. Mateo sacó 2 pistolas y antorchas de la guantera. Inés dudó. Ya no se trataba de una misión. Era personal, íntima, ancestral. Con el libro de promesas contra el pecho, avanzaron por las corroídas estructuras del matadero. Todo olía a metal, humedad y polvo. En el sótano, las luces de las velas parpadeaban. Unos cánticos en voz baja resonaban entre las paredes de ladrillo. Inés reconoció la melodía. La había oído en sueños, en susurros infantiles. Era la canción del olvido, que se cantaba en cada ceremonia para sellar la memoria de los niños. Siguieron los sonidos hasta una gran sala abovedada. Allí, en semicírculo, unas figuras encapuchadas recitaban frases en latín antiguo. En el centro,
4. Una joven yacía inconsciente con rasgos similares a los de Inés. La nueva ofrenda. La siguiente llave. Inés avanzó con furia. Gritó que todo había terminado. Reveló el libro. Las figuras retrocedieron, confusas, pero una de ellas permaneció inmóvil. Se quitó lentamente la capucha. Era Álvarez. Sus ojos estaban empañados. Su voz grave. Te he protegido toda mi vida. No puedes entender lo que has desencadenado. Apuntó con la pistola, con los puños temblorosos. Me robaste la infancia. Me enterraste en una mentira. Álvarez se arrodilló. Dijo que el ritual incompleto dejaba marcas y que ella era la única con recuerdos residuales. Por eso los atraes. Por eso te siguen. Porque todavía perteneces. Mateo cogió el libro y lo tiró al suelo. Las velas vacilaron. Las figuras gritaron. El círculo se rompió, pero la ceremonia se había activado. Y ahora, con Inés presente, algo ancestral empezaba a despertar. No era solo un culto, era un pacto. La tierra tembló bajo sus pies. Sonidos inhumanos resonaron en las paredes. Las velas se apagaron de golpe. Inés corrió hacia la joven inconsciente y la liberó. Mateo los sacó a ambos. Detrás de ellos, gritos, caos y certeza. El círculo se había roto, pero el precio sería alto. El silencio tras la huida fue irreal. El coche recorría las calles vacías de Toledo, con la ciudad dormida, ajena al caos que renacía en las sombras. La joven inconsciente, tumbada en el asiento trasero, murmuraba palabras inconexas, fragmentos de la canción que había escuchado momentos antes. Mateo conducía sin rumbo. Inés, temblorosa, analizaba a la chica con una linterna, unos 14 años, las muñecas marcadas por hilos de sal trenzada, la piel fría, todo en ella gritaba familiaridad, no solo físicamente. Era como contemplar una versión olvidada de sí misma. Se llama Clara, dijo Mateo, leyendo una pulsera tirada en el suelo. Inés repitió el nombre en voz baja. Sintió un dolor agudo en las sienes. Aparecieron recuerdos fragmentados, manos que tiraban de su brazo, esquinas amortiguadas, por las paredes, ojos vendados. Ella también había tenido ese nombre. Durante un tiempo, pararon en una gasolinera abandonada junto a la carretera para tomarse un respiro. Inés se sentó en el capó, mirando cómo se acercaba la niebla como una cortina viva. Mateo intentó calmarla, pero ella le interrumpió. Yo no soy solo víctima. He formado parte de algo, sin saberlo. Tal vez todavía soy parte de ello. Él intentó negarlo, pero ella insistió. Se sentía unida a lo que habían dejado atrás, no como un enemigo, sino como una pieza perdida. ¿Y si ellos no me eligieron, sino que yo los elegí primero? ¿Y si no fue un rescate, sino un exilio? Las palabras salieron con peso propio. Mientras hablaban, Clara fue despertando poco a poco. Sus ojos seguían confusos, pero su boca pronunció una frase clara. No han terminado, están llamando. Y señaló al cielo, donde los truenos resonaban secos, a pesar de la ausencia de nubes. Inés alargó la mano y le tocó la frente. Un destello atravesó sus dedos. Vio destellos, el altar, voces antiguas, su propio rostro multiplicado, como si varias versiones de sí misma hubieran vivido vidas paralelas, todas convergiendo en ese instante. Clara y ella podían ser la misma alma fragmentada. Mateo, temiendo por su seguridad, les propuso ir al cuartel de la Guardia Civil de Ávila, pero Inés se negó. Ella sabía que estaban comprometidos. Era hora de dejar de huir. Necesitaban volver al lugar de donde venían. Al primer lugar donde empezó todo, la hacienda de los Calderón. La hacienda pertenecía a la familia noble de uno de los fundadores de la hermandad. Había sido confiscada hacía años y declarada de acceso restringido, pero en el libro de promesas figuraba como sede del pacto sellado. Elías había mencionado que allí se daban nombres con sangre, y el suyo estaba escrito allí. Antes de salir, Inés pidió a Mateo que llamara a Elías, pero el número estaba desactivado. Clara, ya más despierta, se limitó a decir: él ya no está, le han vuelto a llamar. El último guardián de la memoria había desaparecido, como todos los demás. Ahora
estaban solos. El camino hacia la vieja granja serpenteaba entre colinas desiertas, aisladas por décadas de olvido. El viento silbaba como si alguien le susurrara al oído, repitiendo nombres sin voz. Inés, Clara y Mateo viajaban en silencio, como si entraran en un tiempo muerto. Al ver los muros de piedra cubiertos de hiedra y óxido, Inés sintió un escalofrío que no provenía del frío. Era una advertencia. La entrada principal estaba bloqueada con tablas y cadenas, pero Mateo descubrió un pasadizo lateral entre los escombros, como si alguien les estuviera esperando. Dentro de la granja, el aire era espeso y quieto. La vegetación había invadido las habitaciones y los pasillos. La madera crujía como si llorara. Había retratos descoloridos en las paredes y libros sin tapas esparcidos por el suelo. El tiempo había sido cruel, pero ciertas cosas se habían conservado. En el sótano de la casa principal encontraron una habitación intacta, estanterías llenas de archivos, vasos llenos de líquidos oscuros, viejos instrumentos quirúrgicos, y en el centro un mural de piedra con 7 símbolos tallados, todos unidos por un hilo de oro corroído. El último símbolo era la marca de Inés. Clara se acercó al mural como si tiraran de ella. Puso la mano sobre el símbolo más antiguo y murmuró: «Aquí fue sellado. Aquí empezó el juego de las memorias». Inés, alterada, se acercó. Le ardía el pecho. Tocó la marca con la punta de los dedos. La piedra tembló. Las luces de la habitación se apagaron. Las voces resonaron en las paredes. Una fuerza invisible los empujó a los 3 al suelo. En la mente de Inés aparecieron imágenes, rituales con niños hipnotizados, adultos en trance, sangre goteando sobre papeles viejos, sellos quemados con hierro vivo en la piel de bebés. En su trance, vio a una mujer joven que se parecía a ella, llevando a un niño a través de la granja en llamas. Detrás de ellos, unas figuras encapuchadas gritaban. La mujer susurró: «No serás uno de ellos. Te quito el nombre y te doy el olvido». Y desapareció en la noche. Era su madre, biológica. Cuando Inés despertó, el mural se había resquebrajado por el centro. Algo se había desprendido o había vuelto a llamar. Clara sangraba por la nariz, pero sonreía serenamente. «Ya sabes de dónde vienes. Ahora toca elegir, cerrar el camino o continuar». Mateo no entendía. ¿Cerrar qué? ¿Qué significa eso? Inés le miró, pálida. «Si destruimos el manantial, se rompe el pacto, pero también nos arrastra a nosotros, a todos los marcados, incluida yo. Era un sacrificio, un intercambio. La liberación tendría un precio, pero el tiempo era corto». Voces venían de afuera, muchos pasos, vehículos. Alguien o algo se había enterado de que habían despertado el lugar y ahora venían a por lo que había sido sellado hacía más de 30 años. El pasado exigía un pago. La granja parecía respirar. Cada pared destilaba recuerdos. Cada sombra portaba una figura. Clara, con la sangre aún goteándole de la nariz, recitaba palabras que no había aprendido, pero que recordaba. Mateo preparó sus armas, aunque sabía que lo que se avecinaba no podría detenerse con balas. Inés recorrió la biblioteca secreta. Un libro que yacía bajo una pila de pergaminos llamó su atención. Estaba intacto, como si no lo hubiera tocado el tiempo. Al abrirlo, encontró retratos dibujados a mano, los rostros de niños marcados, entre ellos el suyo, pero también el de Clara y el de Álvarez. El corazón se le aceleró. Álvarez había sido sacrificado de joven y reprogramado como protector de la hermandad. Eso explicaba su obsesión por mantener a salvo a Inés. No era solo un cómplice, era una víctima convertida en carcelero. El ciclo se repetía. De repente se oyó el crujido de los neumáticos sobre la grava del camino de entrada. Varios coches, portazos, voces apagadas y pasos decididos. Mateo apagó las luces interiores. No se encontró. Inés levantó el libro y pidió silencio. No era una invasión, era una ceremonia. A través de las ventanas vieron figuras encapuchadas formando un círculo alrededor de la casa. Algunos llevaban antorchas, otros cantaban frases antiguas. Clara susurraba las palabras con ellos, como si estuvieran sincronizados. «Es el canto del último sello. Vienen a terminar lo que empezaron conmigo». Inés sintió crecer su desesperación. La única salida era subterránea, el viejo pozo ritual.
Mateo se mostró reacio. ¿Y si es una trampa? Inés respondió fríamente. Todo esto ha sido una trampa desde el principio. Cogieron a Clara de la mano y bajaron por la escalera de hierro. El pozo no era solo una salida, era una especie de altar natural, tallado en la roca, con inscripciones por todas partes. Allí, la hermandad sellaba sus pactos más antiguos, no con tinta, sino con carne y alma. Inés sintió vibrar cada símbolo bajo su piel. Clara se detuvo. «Debo quedarme aquí», protestó Mateo. Inés comprendió. Ella es la llave, el sello final. Por eso la trajeron, por eso la dejaron escapar. Clara sonrió, resignada. Si el pacto no se cierra, volverán una y otra vez. Yo los detendré, Inés. Y abrazó a la niña. Te sacaré de aquí como intentaste conmigo. Pero Clara solo contestó, tú eres el testigo, no la víctima. Necesitan a alguien que lo recuerde todo. Mateo, en silencio, comprendió. El sacrificio no podía evitarse. Era necesario. Por encima de ellos, los cánticos se intensificaron. Clara cerró los ojos. Las marcas de sus manos brillaron como fuego líquido. Toda la cámara empezó a temblar. Inés y Mateo corrieron por el túnel secundario. Detrás de ellos, una luz palpitaba como un corazón, y la voz de Clara resonó con 1000 voces. El círculo se cierra, la sangre retrocede, el olvido termina. El túnel conducía a un campo seco en las afueras de la granja. Inés y Mateo salieron cubiertos de polvo y sudor. El cielo permanecía oscuro a pesar de lo temprano de la mañana. No había canto de pájaros, ni luces a lo lejos, solo un silencio, denso, como si el tiempo estuviera esperando. Inés cayó de rodillas. Le ardían las manos. La marca, antes discreta, brillaba ahora con venas rojas, como raíces bajo la piel. No terminó, solo cambió de lugar. Mateo intentó borrarla, pero la marca parecía viva. Ya no era el símbolo de una víctima, era el sello de un portador. Volvieron al coche. Mateo conducía deprisa, pero Inés sentía que no escapaban, sino que les guiaban. Cada cruce parecía ya recorrido. En cada curva, déjà vu. Era como si el destino hubiera reescrito la ruta antes incluso de que la hubieran elegido. Llegaron a un pequeño pueblo abandonado en las afueras de Segovia. Casas vacías, ventanas rotas, ropa aún colgada como si sus dueños hubieran desaparecido. De repente, Inés susurró, «Este lugar, yo estuve aquí». Mateo frunció el ceño. «¿Cuándo?». Ella respondió, «Nunca, pero lo recuerdo». En el centro del pueblo, encontraron un pozo seco con una cerradura oxidada. A su alrededor, habían borrado pintadas y tachado con rabia símbolos de la cofradía. Bajo la argolla de hierro, un letrero, «Donde comenzó el fuego». Inés bajó con cuidado. Mateo dudó. «¿Seguro que debemos abrir más?». Inés encontró una caja de metal escondida bajo las piedras. Dentro había una colección de fotografías antiguas, niños en rituales, reuniones nocturnas, mapas de pueblos marcados con tinta negra, y un nombre escrito una y otra vez con letra perturbada, Silvia de la Rosa. Aquel nombre despertó algo violento. Inés recordaba a una mujer de sus pesadillas, voz dulce, manos firmes, ojos vacíos. Era la responsable de las iniciaciones, Linoy, que dibujaba los sellos, la que cantaba mientras el fuego quemaba los nombres. Silvia no estaba muerta, se había escondido. De vuelta al coche, Inés tecleó su nombre en una base de datos clandestina de la policía. Encontró una entrada reciente, Silvia R. de la Rosa, terapeuta infantil voluntaria, Fundación Nueva Aurora, Salamanca. La fundación se había creado tras el incendio de un orfanato en los años 90. Inés cerró los ojos. Todo tenía sentido. La organización no había desaparecido. Había cambiado de cara. Su nombre. Había cambiado los libros por las drogas, las ceremonias por las terapias. Pero seguían recogiendo recuerdos, silenciando voces, preservando la rueda, con un lenguaje diferente. Y Silvia seguía estando en el centro. Mateo agarró con fuerza el volante. ¿Vas a enfrentarte a ella solo? Inés respondió sin dudar. No soy sola. Me los llevo a todos conmigo. Y se tocó la marca del brazo que latía como un faro viviente. Era hora de acabar, o morir en el intento. Salamanca les recibió con una serenidad inquietante. Calles limpias, arquitectura elegante, turistas distraídos. Nada hacía pensar que allí se escondiera el cerebro de décadas de manipulación y dolor. Inés, sentada en el asiento trasero del coche, observaba cada rostro. Buscaba huellas del pasado en el presente. La Fundación Nueva Aurora ocupaba un moderno edificio de cristal y acero, rodeado de cuidados jardines.
Los niños jugaban en el patio con los voluntarios. En la entrada había un cartel: Sanar, LAM, Memoria, Iluminar el futuro. Inés sintió un nudo en la garganta. Era un eslogan perverso. Disfrazados de periodistas de investigación, Inés y Mateo se presentaron en recepción. Utilizaron identidades falsas, documentos falsificados por los antiguos contactos de Mateo. Un asistente les condujo a una sala de espera con vistas al jardín. Sirven café, sonrisas amables, pero el ambiente apestaba a control. Silvia les verá pronto. El nombre sonó en el pecho de Inés. Esto no era una entrevista, era un enfrentamiento anunciado. Mientras esperaban, se fijó en una pared decorada con fotos de sucesos pasados, y allí, en la esquina superior, la misma mujer de sus sueños, más vieja, más elegante, aún fría. La puerta se abrió. Silvia de la Rosa entró. El tiempo la había tratado demasiado bien. Pelo gris, impecablemente recogido, americana blanca, ojos azules como placas de hielo. Sonrió. Sois los periodistas de Madrid, ¿verdad? ¡Qué gusto! Inés no podía hablar. El pasado la miraba fijamente. Mateo dirigió la conversación. Preguntas sobre traumas infantiles, métodos de recuperación de la memoria, los orígenes de la fundación. Silvia respondía segura, con voz dulce y frases perfectamente entrenadas. Pero detrás de la fachada, Inés vio los ojos de un depredador. Aquella mujer no curaba, cosechaba. Cuando Mateo mencionó el pueblo abandonado cerca de Segovia, Silvia dudó un segundo. Casi imperceptiblemente, le tembló un músculo de la mandíbula, pero recuperó el control. Ese pueblo fue víctima de leyendas locales, cosas de otra época. Era mentira. Inés lo sabía, y Silvia sabía que lo sabía. Inés habló por fin. Usted marcaba a los niños, cantaba en los sellos, quemó a los que escapaban. Silvia la miró fijamente. Su sonrisa se desvanecía lentamente. Has recordado más de lo que deberías. El aire pareció endurecerse. Mateo se llevó la mano al bolsillo, preparado para cualquier cosa. Silvia suspiró. No eres el primero que vuelve, pero serás el último. El fuego ya está encendido de nuevo. Accionó un interruptor oculto bajo la mesa. Puertas cerradas, persianas bajadas, luz roja. ¿Un protocolo de emergencia? No, un ritual moderno, camuflado de seguridad. Desde el altavoz, una voz suave comenzó a repetir frases hipnóticas, sonidos muy graves, casi imperceptibles, pero Inés sintió que su marca volvía a arder. Gritó. Mateo rompió el cristal de la ventana con una silla. Tenían que salir de allí, y o serían reprogramados como los demás. El sonido era casi imperceptible, pero mortal. Voces grabadas por capas, diseñadas para infiltrarse en el subconsciente. Frases en lenguas muertas, silencios programados. Inés luchó contra el impulso de cerrar los ojos, pero en su interior algo se resistía. Clara, la niña, era ahora un ancla y un escudo. Mateo tiró con fuerza de ella para sacarla por la ventana destrozada. Cayeron al jardín ornamental, hiriéndose con los arbustos recortados. Los voluntarios corrieron hacia ellos, pero sus movimientos eran extraños, sincronizados, como si fueran marionetas de la misma cuerda. Los dos corrieron por las estrechas calles del barrio, entrando en callejones, cortando aparcamientos, metiéndose por callejones. Inés sangraba por el brazo. La marca ardía, pero había dejado de brillar, como si se hubiera retirado, como si estuviera esperando. Mateo miraba hacia atrás a cada paso. Nadie les seguía, pero algo había. Se refugiaron en un viejo invernadero abandonado a las afueras de Salamanca. Dentro, un mundo de plantas secas y cristales agrietados. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el óxido. Allí, Inés se sumergió en la conciencia. Recordó la canción de Clara, la vibración bajo tierra, la frase final: el olvido termina. Mateo cogió el cuaderno donde Inés había estado apuntando notas desde el principio. Si Silvia controla la fundación, entonces ¿quién controla a Silvia? Inés sonrió, sin humor. Ella no es una esclava, es una creyente. Eso lo cambió todo. No bastaba con enfrentarse a ella. Era necesario quebrantar su fe, desenmascarar su mentira. Decidieron volver a Madrid, pero no para esconderse, sino para liberar el último eslabón de la cadena. Inés tenía un nombre apuntado desde hacía meses sin saber por qué: Valentín Serrano, un neurólogo que había tratado a los hijos de la cofradía antes de la ruptura.
nada. Había desaparecido en 2002, pero había constancia de él, vivo. Llegaron a una pensión destartalada del barrio de Tetuán. Mateo había conseguido el número de la habitación en las redes médicas clandestinas. Llamaron 3 veces. Silencio. 4 toques. Un clic. La puerta se abrió lentamente. Un hombre delgado, ojos hundidos, piel gris. ¿Quién le ha dicho que venga? Inés le tendió el cuaderno, abierto por la página con su nombre. Valentín. Lo leyó. Luego miró la cicatriz de su brazo. Sobreviviste al archivo. Inés asintió. El viejo médico les hizo pasar. Y el piso estaba desordenado. Libros de psiquiatría, mapas viejos, botellas etiquetadas en latín. Silvia sigue viva, dijo Inés. Y sigue el rito, más lo disfraza. Valentín se quitó las gafas. La clave no es ella, es el expediente, que nunca debió escribirse. Mateo frunció el ceño. ¿Qué archivo? Valentín señaló una caja fuerte en el suelo. El original, el que lo empezó todo. Dentro de la caja fuerte, un maletín de cuero, papel envejecido, marcas de sangre seca, diarios de experimentos, firmas, dibujos, y en la parte superior un nombre diferente, Elena de la Rosa, la hermana de Silvia, la verdadera autora del culto. Silvia era solo la intérprete de un manuscrito olvidado. La tenue luz de la lámpara reveló cuidadosamente las páginas. Las palabras manuscritas, torcidas y temblorosas, parecían haber sido dibujadas por alguien al borde de la locura o en sus garras. El olor a cuero viejo y papel quemado llenaba la habitación. Inés lo hojeó en silencio. Cada página era una confesión. Elena de la Rosa no era solo la fundadora de la hermandad, también era una paciente. El diario comenzaba con informes clínicos, pérdidas de memoria, voces durante el sueño, regresiones espontáneas. Luego estaban los rituales, grupos, niños especiales, la obsesión, preservar los traumas más puros para lograr la memoria perfecta. Valentín explicó que Elena había fundado el primer círculo en los años 70, con el apoyo de psiquiatras europeos vinculados a experimentos de guerra. La teoría era simple y brutal. Cuanto más intenso el trauma, más vívido el recuerdo. Y cuanto más vívida, más accesible a experiencias, más allá de la mente. El manuscrito revelaba métodos. Rituales de aislamiento sensorial, inducir miedo en un estado de hipervigilancia, códigos lingüísticos diseñados para activar fragmentos olvidados y una lista de 12 nombres. Inés reconoció 3 niños que había visto en sueños, todos desaparecidos oficialmente antes de 1990. Mateo, leyendo otra sección, encontró un símbolo que se repetía en la esquina de cada página. No era solo una firma, era un sello, un mapa esquemático. Valentín lo confirmó. Representaba una red, un conjunto de lugares sagrados donde se depositaban los archivos. Cada punto correspondía a una ciudad de España: Salamanca, Segovia, Toledo, Girona y Cádiz. Leyó Inés en voz alta. Valentín asintió. En cada uno de estos lugares hay un fragmento de lo que ella llamaba la totalidad. Según el diario, para romper el legado de la cofradía, era necesario quemar cada nodo en orden inverso. Toledo sería el siguiente, pero había algo más. Al final del manuscrito había un sobre pegado con cera vieja. Inés lo abrió. Dentro, una fotografía en blanco y negro, 2 niñas idénticas, un sello al dorso, Centro de Rehabilitación de Menores San Blas, 1962. Inés sintió un sobresalto. Eran Silvia y ella. Mateo no lo entendía. ¿Tiene una hermana? Valentín se levantó con dificultad, con los ojos fijos en Inés. No, ella es la hermana, pero tú eres el archivo definitivo. Inés dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? El viejo doctor le señaló el brazo. No llevas una marca, llevas la llave. El tiempo se detuvo en la habitación. Todo adquirió una nueva dimensión. Ella no era una superviviente, ni una testigo. Ella era la depositaria final, el recipiente, donde se había depositado el recuerdo perfecto, el único que Elena nunca había conseguido borrar. Inés era el error y, por tanto, la salvación. Con manos temblorosas, Inés guardó el manuscrito. Vamos a Toledo. Mateo cogió el coche. Valentín se negó a acompañarles. Yo ya
todavía hice suficiente daño. En la carretera, el cielo se oscurecía, no por las nubes, sino porque algo antiguo y hambriento se despertaba a medida que se acercaban. La llave avanzaba hacia la cerradura. Llegaron a Toledo a última hora de la tarde. El sol coloreaba las antiguas murallas de un naranja enfermizo, como si la propia ciudad sangrara bajo la luz. Inés observó el horizonte, donde torres medievales e iglesias góticas se entrelazaban como recuerdos distorsionados. Allí, el tiempo no pasaba, solo retrocedía. Mateo había encontrado la ubicación exacta de uno de los nodos mencionados en el diario de Elena, una cripta olvidada bajo la catedral primada. Según Valentín, allí había tenido lugar el Hordant, experimento original, el primer depósito, el primer olvido forzado. Allí empezó y quizá terminó todo. Entraron como turistas, subieron y bajaron escaleras de piedra, atravesaron pasillos húmedos. Inés sintió que algo se agitaba en su interior. No era miedo, era reconocimiento, como si sus pasos siguieran senderos marcados antes de que ella naciera. Cuando llegaron a la habitación del fondo, la puerta estaba entreabierta. Dentro, una densa oscuridad. El techo abovedado estaba sostenido por columnas románicas. En el centro, una mesa de piedra, y sobre ella, un espejo roto. 7 piezas, dispuestas como pétalos. Inés se acercó y vio que cada fragmento reflejaba algo diferente. No su rostro, sino sus recuerdos. En un trozo, vio a Clara corriendo por el campo. En otro, vio a Silvia de niña, cantando sola. En el tercero, a su madre llorando detrás de una puerta. Eran escenas que nunca había visto conscientemente. El espejo, o lo que quedaba de él, no reflejaba el ahora. Mostraba lo que había sido, enterrado. Mateo tocó uno de los fragmentos. El espejo brilló, pero no le afectó. Inés, sin embargo, salió despedida hacia atrás, como si un viento silencioso la empujara. En el suelo, oyó voces que susurraban, en idiomas que desconocía. Pero lo entendió. Eres la grieta, la memoria libre, el error. Las paredes de la cripta empezaron a temblar. Líneas rojas emergieron de la piedra, como venas vivas. El lugar estaba vivo. Era un organismo a la espera de ser activado. Y ahora, con Inés presente, la clave había sido reconocida. El sello se rompió. El eco despertó. Mateo gritó: «Tenemos que destruir esto ahora». Pero Inés sabía que no era tan sencillo. Había que quemar cada fragmento con su propia memoria. Había que revivir para borrar. Un sacrificio íntimo. Una zambullida sin retorno. Alargó la mano hacia el primer trozo. Al tocarlo, fue absorbida por el recuerdo. Clara, escondida en un armario, cantando en voz baja mientras las llamas devoraban la casa. Inés sintió el calor, la desesperación, el olor a piel quemada. Lloró, gritó, y entonces sopló sobre las cenizas con el nombre de su hermana en los labios. El fragmento crepitó y desapareció. Uno a uno, Inés se enfrentó a los 6 espejos restantes. Cada uno llevaba un dolor, un nombre, un error, una culpa. Al final, estaba arrodillada en el suelo, exhausta, cubierta de su propia sangre y de las lágrimas de los demás. Cuando se levantó, la mesa estaba vacía, y tras ella, la puerta se cerró sola. La puerta detrás de Inés se cerró con un golpe seco, como un punto final lanzado con rabia. Mateo intentó abrirla, pero la madera no cedió, cerrada por algo que no era físico. Inés se paró en el centro de la cripta, respirando con dificultad, sintiendo el vacío donde antes había palpitado el espejo. La mesa estaba fría, silenciosa, pero alrededor las columnas susurraban, frases rotas como oraciones sin fe. Todo lo que se recuerda regresa. Inés miró hacia arriba. En el techo, las inscripciones en latín reaparecían bajo el polvo, un círculo de nombres entrelazados con símbolos de la hermandad. En el centro, un espacio vacío. Mateo señaló la base de una de las columnas, una tapa de piedra. Ahí abajo hay algo más. Inés dudó. Su cuerpo aún sentía los restos de su viaje a través de los espejos, pero su instinto le gritaba. Allí había algo enterrado que no podía dejar atrás, algo que formaba parte de ella. Forzaron la tapa. Un olor pútrido emergió, a hierro oxidado, a moho viejo y a huesos. Bajaron por una escalera corta, donde el aire parecía
parecía más denso, como si respiraran el recuerdo de la propia piedra. Abajo, encontraron una sala más pequeña, circular, desnuda. En el centro, una caja. Era de cristal negro, con símbolos similares a los de la cicatriz de Inés. No tenía cerradura, no tenía apertura, pero latía, literalmente, como si tuviera ritmo. Al acercarse, Inés sintió un cosquilleo en la piel. La caja no era un objeto, era una prisión. ¿Qué hay dentro?, le preguntó Mateo en voz baja. Valentín había dicho que cada nodo contenía fragmentos, pero ¿y si aquello era el núcleo? No solo una parte, sino el origen del archivo, el primer recuerdo enterrado, el que había iniciado el culto. Inés extendió la mano. Cuando su palma tocó el cristal, la caja reaccionó. Una voz apareció en su cabeza. No era Clara, no era Silvia, era Elena. Sabía que vendrías. Te llevaste mis recuerdos como una madre se lleva a su hijo nonato. Inés dio un paso atrás, pero la conexión ya se había establecido. Vio imágenes. Una niña aislada en un sanatorio, recibiendo shocks. La primera vez que oyó voces. El cuaderno donde garabateaba símbolos. El primer ritual, realizado con su propia sangre. Y luego, un rostro, el suyo. Inés, en los brazos de su madre. Elena no era solo la fundadora, era su madre biológica. El mundo se derrumbó a su alrededor. La cripta, la secta, Silvia, la fundación, todo era una extensión de un dolor que provenía de un nacimiento oculto. Inés no solo había sido elegida, había sido creada como un recipiente, y ahora la prisión quería liberar al Creador. Ábreme, dijo la voz, y seremos una. Pero Inés ya no era una niña con miedo. Dio un paso atrás. Mateo arrojó una botella de alcohol sobre la caja. Inés encendió una cerilla con su mano temblorosa. Mi madre es Clara, dijo, y le prendió fuego. Las llamas envolvieron el vaso. La voz gritó, pero no hubo dolor, solo liberación. Finalmente, Elena fue olvidada. El fuego solo duró unos segundos, pero el impacto quedó impreso en los ojos de Inés como un eclipse. La caja no resistió. Se resquebrajó por dentro, como si 1000 espejos se rompieran en silencio. Cuando la llama se apagó, solo quedó polvo, oscuro y un olor metálico que se disolvió en el aire. Mateo la sostuvo mientras caía de rodillas. Su cuerpo pesaba como una piedra mojada. Inés sintió el vacío, sí, pero no como una ausencia. Era como un espacio limpio tras una larga infestación. Por primera vez, los ecos de su interior enmudecieron. Silencio absoluto. Y, paradójicamente, paz. Consiguieron subir. La puerta de la cripta se abrió sola, no como un susto, sino como una despedida. La catedral estaba vacía. Fuera, Toledo se había sumido en una lluvia ligera. La ciudad parecía observarles en silencio, respetando lo que acababan de sellar para siempre. De vuelta al coche, Inés notó algo extraño. La gente por la calle se cruzaba con ella, pero no la miraban. Era como si ella no existiera. Mateo también lo notó. Intentó pedir información a un par de turistas, pero le ignoraron por completo, como si estuvieran fuera de lugar. ¿Estamos muertos?, murmuró, medio en broma. Inés no se rió. Subieron al coche y salieron de la ciudad. La carretera parecía haber crecido en tamaño. El GPS fallaba. Las señales estaban borrosas. La lluvia, que antes había estado bien, ahora sonaba como agujas en el techo del coche. Al cabo de 20 minutos, se dieron cuenta. Estaban dando vueltas en círculo. La misma curva, la misma parada de autobús, el mismo árbol torcido. Era como si Toledo se los hubiera tragado. Esto no es real, dijo Inés, pero el volante le temblaba en las manos. Los faros empezaron a parpadear y luego oscuridad total. Cuando volvieron a ver, estaban de nuevo en la cripta, solo que diferente. La piedra era oscura. Las inscripciones habían cambiado de idioma. Ya no era latín, sino algo más antiguo, arcaico. Inés sintió frío, un frío que venía de dentro. La caja se había quemado, pero algo se había escapado. La pared. Alguien había dibujado una espiral con sangre seca. En el centro estaba escrito en letras finas: olvidar es abrir otra puerta. Inés se dio cuenta entonces. Al destruir a Elena, no habían borrado la secta. Solo habían liberado una parte que ella contenía, un reflejo olvidado de la propia Inés. Desde el fondo de la sala sonaron pasos, lentos, húmedos. Mateo sacó un cuchillo. Inés miró fijamente la sombra que aparecía. Era ella, pero no era ella ahora. Era ella de niña, con los ojos vacíos, la boca cosida,
sosteniendo un pequeño espejo. El reflejo mostraba Toledo, en ruinas. Inés dio un paso adelante. ¿Qué eres?, preguntó con voz firme. La niña levantó el espejo. De él salió la misma voz que había ardido en la caja. Soy lo que no querías recordar. Soy la puerta que abriste con fuego. Y entonces el espejo se hizo añicos y el mundo se derrumbó una vez más. El mundo alrededor de Inés desapareció. El suelo se desvaneció. El techo se esfumó. E incluso la gravedad dejó de tener sentido. Flotaba en medio de un vacío oscuro, donde los sonidos venían de dentro y las imágenes surgían como destellos de una película rasgada. No era una alucinación, era un colapso. La niña que sostenía el espejo ahora se disolvía en pedazos de cristal, cada fragmento mostrando una versión diferente de Inés. Sonriente, rota, sola, armada, joven, vieja. Lo entendió. Aquello era el archivo, no una colección de recuerdos externos, sino un registro múltiple de sí misma. En el centro del vacío, una estructura tomaba forma, una silla sencilla, frente a un espejo ovalado. Inés se sintió empujada por una fuerza invisible hacia ella. Se sentó, y cuando miró, no vio su reflejo, sino a Clara, con vida, en algún momento del pasado. ¿Quieres quedarte aquí?, preguntó la voz. La pregunta llegaba de todas partes. Puedes vivir dentro del recuerdo, sin dolor, sin pérdida. Con ella era tentador. Allí podía tocar a su hermana, podía oírla, podía volver al tiempo que el mundo le robó. Pero no era real, era una prisión dorada hecha de añoranza. Inés cerró los ojos y dijo la palabra que más le dolió en la vida: no. Cuando los abrió de nuevo, la silla había desaparecido. El espejo se había roto solo. A lo lejos surgió una claridad, como el primer rayo tras una tormenta eterna. Caminó hacia ella, sola. Despertó en una cama de hospital. Mateo dormía sentado a su lado, exhausto. Había sido rescatada por un policía que los encontró desmayados en la entrada de la catedral. Según los registros, habían desaparecido durante 4 días. Pero para Inés, todo duró horas. O quizá una vida entera. Los exámenes decían que estaba bien, pero dentro de ella, algo había cambiado para siempre. El archivo estaba en silencio, pero no destruido. Era como una biblioteca sin luz, aún llena de libros, pero sin nadie que los leyera. Y eso era lo más cerca de la paz que podría alcanzar. Mateo decidió marcharse. Dijo que no quería saber más de secretos, de cultos, de memorias robadas. Inés lo entendió. Se despidieron con un abrazo pesado, lleno de gratitud y tristeza. Ella, en cambio, sabía que aún tenía una función. Alguien debía proteger las llaves. Meses después, Inés se mudó a una casa antigua en las afueras de Midmesteinten, Gerona. Creó un archivo nuevo, pero vacío, un espacio seguro, sin rituales. Allí escribía las historias que había oído, las vidas que había cruzado, no para guardarlas, sino para liberarlas. Escribir era su exorcismo. Una noche, mientras la lluvia caía suave contra la ventana, escuchó una música antigua proveniente de la sala. Reconoció la melodía. Clara solía tararearla antes de dormir. Inés no se asustó, solo sonrió. No todos los recuerdos duelen. Algunos son faros, y mientras haya memoria, habrá luz.